A la sombra del Vesubio, la región de Campania atesora las esencias más puras del Mediterráneo. Cada época, cada imperio, ha dejado su huella de manera caprichosa en esta tierra del claroscuro, elegida por los dioses y los grandes viajeros. Aquí nació el turismo, el viaje por puro placer, al convertirse en el destino final del Gran Tour, iniciado por las clases altas del siglo XVIII, en busca de los hitos artísticos de la civilización europea. En torno al Golfo de Nápoles, los griegos fundaron su primera colonia en el siglo VIII a.C. y convirtieron el sur de Italia en la Magna Grecia. Su influjo todavía hoy hace diferente a la Campania. El sur de la península de Sorrento guarda una de las costas más famosas del mundo. En ella pervive un concepto del ocio y del placer, en el que se dan cita todas las artes para crear una estética depurada unida a la naturaleza. Las villas colgadas sobre el abismo ya fueron frecuentadas como lugar de descanso y recreo desde la antigüedad. Estos paisajes inspiraron o sirvieron de escenario a grandes artistas. Positano forma parte de la geografía del lujo, con gentes que utilizan las calles como pasarelas y apuran la fiesta de vivir en reuniones privadas en las grandes villas. Famosos de todos los tiempos descansaron en estas villas. Se sintieron atraídos por la belleza agreste que había inspirado a tantos artistas y no dudaron en difundirla por el mundo entero. Praticamente c'era la fotografia del cultura, le piccole scuole giù. Frente a Positano, las islas Ligali representan para la mitología egea los cuerpos de las sirenas Ligea, Leucosia y Parténope, que intentaron seducir a Ulises sin lograrlo, según cuenta la Odisea. Otros, como Rudolf Nureyev o Eduardo de Filipo, no lograron escapar a los encantos de estas islas y fueron sus propietarios. Hasta Amalfi llegaron los viajeros ilustrados y románticos del Gran Tour, que la convirtieron en una ciudad balneario. Pero la historia de Amalfi se remonta a la época bizantina, cuando fue una poderosa república de navegantes y comerciantes. En memoria del antiguo esplendor, desfilan por sus calles los representantes de las antiguas repúblicas. La regata histórica se celebra a la antigua usanza, frente a una costa repleta de grutas. Simboliza la rivalidad entre las repúblicas de Venecia, Génova, Pisa y Amalfi. Esta vez
La suerte ha hecho justicia a este pueblo de grandes navegantes y los amalfitanos son los ganadores. Los elevados conocimientos de navegación de esta pujante república se plasmaron en la Tábula de Amalfa, que hasta el siglo XVI fue el código de derecho marítimo que gobernó todo el Mediterráneo. El comercio entre Occidente y Oriente tuvo un fiel reflejo en la estética de la ciudad, donde se mezclaron dos mundos armoniosamente. En el Duomo de San Andrés se funden la sobriedad heredada de Roma y la imaginación bizantina. Como antaño, el viejo Amalfi se retuerce en su sinfín de callejas que son eco de la magia oriental. Intramuros se guardan secretos y tradiciones de un tiempo que los amalfitanos se encargan de que no termine de pasar. Entre ellos, la fabricación de un papel de calidad, siguiendo los métodos utilizados por los árabes en época de la República Amalfitana. A bordo de las naves también llegaron conocimientos científicos que sirvieron a Flavio Gioia para inventar la brújula. Amalfi y Ravello mantienen la atmósfera de lujo de los comerciantes medievales que levantaron sus palacios asomados al mar. De las veladas musicales de antaño proviene el gusto por los conciertos en los mismos jardines. Boccaccio en el Decamerón habla de una costa marina que sus habitantes llamaban la costa de Amalfi, llena de pequeñas ciudades, de jardines y de fontanas, entre las cuales ciudades dichas hay una llamada Ravello. Huéspedes ilustres disfrutaron de este exquisito palacio construido en el siglo XIII por un rico comerciante que se convirtió en pirata, Landolfo Ruffolo. Wagner se inspiró en Villa Ruffolo para componer el segundo acto de Parsifal. Otra de las grandes villas, el Palacio Sasso, convertido en hotel, recrea los tiempos en los que los viajeros decimonónicos descansaban en Ravello, después de realizar el gran tour a través de Italia. Ravello está más cercano al cielo que a la costa, como dijo André Gide. En la cima de la montaña se alza desde el siglo XI el Duomo. Sus fabulosas puertas de bronce del siglo XII dan paso al arte sacro atesorado por la familia Ruffolo. La fama internacional de Ravello no altera la vida tranquila de los habitantes que se reúnen en la Piazza Vescovado. Frente al Golfo de Salerno y el Cabo de Orso,
se asoma la terraza de Villa Cimbrone al infinito marino, entregando a los amantes un lugar para soñar, como lo hicieran Greta Garbo o el presidente Kennedy. La costa amalfitana posee una belleza repleta de la sabiduría dejada por los ibaritas de todos los tiempos que en ella habitaron. Una riqueza que tiene tanta fuerza como la radiante humildad de unos limones, celebrados como una obra maestra de la naturaleza. Sfosato Amalfitano, il migliore della Campania, nominato con Sfosato Amalfitano. Es el mejor de la Campania. Conocido por su sabor, por su calidad, es muy apreciado y tiene un perfume intenso. Con él se hace el limoncello. Se pueden hacer ensaladas, se pueden hacer con azúcar. Además posee más vitaminas que el de Sicilia. Es muy bueno. Un cinturón de volcanes rodea el Golfo de Nápoles. Además del Vesubio, los campos flegreos también reciben la visita de los viajeros deseosos de asomarse a la Solfatara, que en realidad es el cráter de un volcán del que surgen los chorros de vapores sulfurosos a altas temperaturas. Virgilio sitúa junto al lago Averno las puertas del infierno, y hasta este cráter cubierto de agua llegaban los peregrinos para venerar a las divinidades de ultratumba. El antro de la Sibila fue uno de los mayores centros de peregrinación del mundo antiguo. Virgilio recomendó a Eneas que fuera a consultarla. En cuanto llegues y te acerques a la ciudad de Cumas, a los lagos divinos, al ruidoso Averno de los bosques, verás a una profetisa delirando que canta los destinos bajo la profunda roca y confía a las hojas signos y nombres. Desde Cumas, la primera colonia fundada por los griegos, se produjo una helenización tan profunda del sur de Italia que los napolitanos se sintieron herederos directos de la Magna Grecia. La cercana Pozzuoli fue base de la flota romana en el Mediterráneo, y en torno a ella, los grandes patricios levantaron sus villas, deseosos de disfrutar de los placeres del Golfo de Nápoles. Los restos del Macellum, el mercado público, son testigos del bradisismo, la subida y bajada del suelo provocada por el vulcanismo de la zona. Siguiendo la costa hacia el sur, en Paestum, los griegos alzaron los mejores templos del dórico arcaico. Ante ellos, los viajeros del Grand Tour pasaban horas leyendo a los autores clásicos y se impregnaban de la armonía entre la arquitectura y la naturaleza. Paestum impresionó profundamente a Goethe, que descubrió en estos templos el emblema de la cultura occidental. Alcanzar la proporción interna del ser humano y de sus obras fue el gran reto logrado por estos griegos que representaron en la tumba del nadador el paso de la vida a la muerte, como un hombre que salta sobre el otro mundo. Pompeya no fue destruida.
sino enterrada por una capa de cenizas y escorias de 7 metros de espesor, provocada por la violenta erupción del Vesubio, un 24 de agosto del año 79 después de Jesucristo. Sus 20.000 habitantes no sospecharon nunca del peligro que les acechaba, ya que ni tan siquiera sabían que sus casas se levantaban a las faldas de un volcán. Cuando en el siglo XVIII se iniciaron las excavaciones por orden de Carlos de Borbón, el rey ilustrado, se encontraron con una ciudad que había sobrevivido al paso del tiempo. La panadería y la taberna podrían seguir en funcionamiento. Los enigmas de la antigüedad grecolatina iban descifrándose con cada hallazgo. Este proceso culminó al sacar a la luz auténticas obras maestras de la pintura campana, de la que apenas se tenía conocimiento. En los muros de la Villa de los Misterios se representan diferentes escenas de la ceremonia de iniciación al culto dionisíaco, muy difundido en Pompeya. Europa quería copiar la cultura romana y Pompeya se puso de moda. El asombro de las excavaciones pompeyanas no solo provocó un auténtico movimiento turístico para conocer las ruinas, también surgió un nuevo estilo en la decoración, en los muebles, en los vestidos de las mujeres, en las joyas, en los peinados. Las tiendas, los hoteles, los baños y hasta la calefacción de las casas permiten resucitar la vida de hace 2000 años. Hasta las artes amatorias y el comportamiento sexual de los pompeyanos salió a la luz al excavarse el lupanar, que ahora tiene muchos más visitantes que entonces. El visitante puede imaginar a los actores recitando en el teatro, a los comerciantes vociferando en las calles repletas de gente, o a la multitud cuando rugía en el anfiteatro ante la valentía de los gladiadores. Después de contemplar Pompeya, la ascensión al Vesubio se vuelve una obligación, como antaño lo fue para los viajeros del Gran Tour. Pero el gran señor del Golfo de Nápoles no ha dejado de despertarse a lo largo de los tiempos. El Vesubio está en estado de reposo desde 1944, aunque es un volcán activo y peligroso, y cuando empezará otra vez su actividad dará bastantes señales con una cierta antelación. Se espera el tiempo suficiente para poder poner en marcha el plan de evacuación general de toda la zona del Vesubio, que incluye 800.000 personas, y para eso hay una red del observatorio vesuviano que se encarga de detectar esos parámetros. La cercana Herculano era una ciudad residencial de pequeño tamaño y lujosas villas. Dejó de existir en la misma erupción que asoló Pompeya, al ser sepultada por el lodo. Se piensa que buena parte de sus habitantes tuvieron más suerte que los pompeyanos y lograron escapar.
Las ruinas de Herculano informan con más detalle de la tipología de las casas, que pervive en numerosas localidades del Mare Nostrum. Incluso se han conservado elementos de madera que en Pompeya desaparecieron. Nápoles crece prisionera entre las montañas y las aguas del Golfo, a la sombra inquietante del Vesubio, que solo está a 12 kilómetros de distancia. Para muchos, la capital del profundo sur italiano resulta una ciudad portentosa, donde los griegos dejaron los rasgos de su cultura y su carácter, y los romanos su gusto por el lujo. Se ha dicho que Nápoles es un teatro, y se podría añadir que con sabor propio. Su principal actor es Polichinella, especie de alter ego repleto de contradicciones, romántico, tramposo y cómico. El sabor es el de la pizza margarita, con los colores italianos en honor a una reina. De los viejos cafés literarios frecuentados por los viajeros del Grand Tour, sobrevive Gambrinus. Pero si existe una pasión napolitana, esta es el canto. Los musicólogos calculan que existen 20.000 canciones tradicionales, y la ópera es un espectáculo popular. Por eso Carlos III mandó construir durante su reinado en Nápoles, antes de convertirse en el rey ilustrado de España, un teatro que no tuviese rival. En 1737 abría sus puertas el Teatro de San Carlo, el mayor de su época. El gusto por la vida pública llevó a los napolitanos a transformar la calle en un palacio mediante la Galería Umberto I, levantada en plena Belle Époque para celebrar la unidad italiana, que ponía fin al secular dominio de Nápoles por dinastías extranjeras. El Castelnuovo, de origen angevino, fue reconstruido por la Casa de Aragón cuando Nápoles entra en la esfera de influencia española, que duró 400 años. El castillo protegía el Gran Puerto, que es el corazón económico de Nápoles, visitado por los ferries y por los paquebotes de lujo que realizan cruceros turísticos por el Mediterráneo. El Palacio Real, mandado construir por los virreyes españoles, se abre a la plaza del plebiscito. Carlos III, el rey albañil, contagió a sus sucesores la fiebre constructiva y la capital del reino de las dos Sicilias rivalizó en lujo con otras capitales europeas. La iglesia de San Francesco di Paola, inspirada en el Panteón de Roma, muestra que el esplendor de Nápoles está unido al esplendor de los Borbones. Situado al norte de la ciudad, el Palacio de Capodimonte, mandado construir por Carlos III, se hizo célebre por ser uno de los primeros museos abiertos al gran público.
Sus salas guardan una importantísima selección de pinturas de las colecciones borbónicas. Acostumbrados a los contrastes violentos de luces y sombras, los napolitanos aclamaron La Flagelación, obra cumbre de Caravaggio. Los retratos del Papa Paulo III, pintados por Tiziano, integra la excepcional colección de pintura europea de Capodimonte. El eje de Spacanapoli, es decir, Partenápolis, avanza rectilíneamente atravesando la zona más antigua, cuyo trazado coincide con la planta de la ciudad grecorromana, un barrio repleto de palacios e iglesias como el Gesù Nuovo. Es el corazón antiguo y sinuoso donde perdura la vida popular que ha inspirado tantas novelas y largometrajes del neorrealismo. A pocos metros, el claustro de Santa Chiara ofrece una de las imágenes más conocidas de Nápoles y un auténtico remanso de paz frente al ajetreo incansable de las calles. En Nápoles surgieron los belenes en el siglo XIV, inspirados en los nacimientos vivientes de San Francisco. Una delle tradizioni più antiche di Napoli è quella di fare i pastori. I pastori sono Los pastores son todos aquellos que se presentan ante el pesebre, la Virgen y San José, pero existe una gran variedad de personajes. Ahora se hacen pastores inspirados en personajes modernos. La última creación es la del propio Clinton. Desde Nápoles la tradición belenística llegó a España. Notables escultores intervinieron en los belenes, como el de San Martino. En San Gregorio Armeno, la riqueza se vuelve arte. La complejidad y la grandiosidad escénica del barroco conquistó el gusto de una sociedad que guarda intramuros un lujo desorbitado. El viajero podría estar años visitando iglesias y conventos y no terminar. Reyes y nobles fueron mecenas del arte sacro para dejar constancia de su riqueza. El Cristo velado de San Martino muestra su profundo conocimiento del arte. La familia de San Severo también levantó su iglesia. El príncipe de San Severo, Raimondo di Sangro, fue un científico incomprendido que tuvo fama de alquimista. El pueblo le acusó de haber convertido en materia sólida la sangre y las vísceras de varios jóvenes, entre otros horribles experimentos. Un sinfín de obras de reconstrucción intentan paliar 50 años de abandono. Afirman que si queda tanto resplandor, debe ser por un milagro de San Genaro, al que se venera en la catedral por el prodigio de la licuación de su sangre y por salvar a la ciudad del Vesubio. Entre el miedo a las fuerzas telúricas indomables y el histórico sometimiento a los monarcas extranjeros, el napolitano ha creado sus propias claves para seguir viviendo a su manera,
con su código secreto y un complejo entramado de supersticiones. Nápoles convierte los contrastes en belleza. Contrastes que inspiraron a Caravaggio en su obra del Monte de la Misericordia, al pintar la belleza sobrenatural emergiendo de una penumbra repleta de densidad y misterio. La vía Toledo fue trazada por el virrey español en 1532, entre la urbe antigua y los llamados barrios españoles. En Vía Toledo, cada palacio tiene una historia. En el Palacio de Barbaya, Rossini fue secuestrado para que terminara de una vez de componer Otelo. Nápoles asciende por las colinas adaptándose a una orografía complicada hasta alcanzar la cima de Vomero, ocupada por el castillo de San Telmo y la Cartuja de San Martino, ambos levantados por los angevinos en el siglo XIV. La Cartuja fue remodelada y decorada hasta convertirse en un paradigma del barroco, con obras maestras como el Descendimiento o el San Sebastián de Ribera. Los claustros de la Cartuja recuerdan que al final de tanta belleza aguarda la muerte. Mientras llega, los actos más cotidianos de la vida napolitana tienen como telón de fondo una arquitectura prodigiosa. El Museo Arqueológico Nacional posee la mayor riqueza de obras de la antigüedad clásica al reunir las colecciones heredadas por Carlos III de su madre, Isabel de Farnesio, con los tesoros de la Italia meridional. El toro Farnesio y el Hércules Farnesio fueron encontrados en las romanas termas de Caracalla. La lucha entre Alejandro el Magno y Darío III alcanza la maestría absoluta del arte del mosaico. El gabinete erótico muestra el naturalismo de los frescos pompeyanos que decoraban los dormitorios patricios y el lupanar. Pompeya permitió conocer la perfección alcanzada por la pintura clásica, desaparecida en otros yacimientos. La elegancia de la sociedad pompeyana pervive en torno al corso Humberto I. El gusto por la moda sigue tan vivo en Nápoles como hace un siglo, cuando la alta sociedad se paseaba frente al templete armónico y construía sus villas en Posílipo, en los mismos lugares donde vivieron Cicerón y Virgilio. La noche tiene su escenario junto al Castel de Lobo. La leyenda cuenta que el poeta Virgilio guardó en una cámara secreta un huevo mágico que, si se rompía, sucedería una terrible desgracia. Solo en Nápoles se puede creer que el porvenir de una ciudad es tan frágil como un huevo.
A la espalda de Nápoles, Carlos III eligió Caserta como el lugar adecuado para levantar una residencia de verano que alejara a la corte del calor húmedo del litoral. La fábrica de telas de seda de Casino Belvedere fue otro empeño personal del rey ilustrado, en las que se aplicó los adelantos técnicos de la época y una modélica organización del trabajo. El telar todavía sigue en movimiento, igual que lo hacía entonces para fabricar las sedas que decoran el palacio. El arquitecto Luigi Vanvitelli comenzó en 1752 a construir un nuevo Versalles, que le abrió las puertas de la historia de la arquitectura. En él realizó una unión perfecta entre el exterior neoclásico y el interior barroco, que alcanza su plenitud en el Salón de Alejandro el Magno. La Capilla Palatina es un homenaje al Palacio de Versalles. En sus columnas se aprecia la destrucción sufrida durante la Segunda Guerra Mundial. El gusto barroco por las grandes perspectivas se desarrolla en el jardín, con fuentes monumentales repletas de esculturas mitológicas que remataban grandes avenidas, como la fuente panorámica que parte de la fachada posterior del palacio. Muy cerca del palacio, el visitante podrá recorrer las calles medievales de Caserta Vieja y su catedral de San Michele, que pertenecen a una mezcla de los estilos románico, bizantino, normando y árabe. El arco de Trajano adornaba la entrada en Benevento de la Vía Apia, que unía Roma con Brindisi en el extremo sur de Italia. Sus fabulosos frisos, realizados en el 144 después de Cristo, exaltan el triunfo y la generosidad del emperador. El teatro que mandó edificar el emperador Adriano
acogía a 20.000 espectadores y en la actualidad sigue funcionando. Muy cerca se levanta la iglesia de Santa Sofía, que fue construida en el siglo VIII por los longobardos, que dejaron una huella imborrable en Benevento. El Vesubio, el gran señor oscuro, impone su dominio en el Golfo de Nápoles, donde las islas de Procida e Ischia también son hijas de los movimientos telúricos. Basta una pequeña lengua de mar para que en Procida se haya salvado la vida tradicional del Golfo. En sus muelles, frente al cabo Miseno, los pescadores faenan ajenos a las prisas de Nápoles. Precisamente es esta calma la que atrae a los viajeros, igual que hace más de 2 siglos cuando la aristocracia veraneaba en Procida. Por la autenticidad del ambiente rural, la isla de Procida sirvió de escenario para el largometraje El cartero y Pablo Neruda. La vecina isla de Ischia es la más extensa del Golfo de Nápoles. En ella vivió desterrada Vittoria Colonna, la mejor poetisa del Renacimiento que mantuvo una profunda relación con el genial Miguel Ángel. Los cráteres, las torturadas costas volcánicas y la actividad termal son atractivos para el turismo que ha comenzado a colonizar Ischia. En busca del sol y la playa, llegan numerosos viajeros que recuerdan sorprendidos que Ibsen escribió aquí Peer Gynt. La abundancia de aguas termales propicia una intensa actividad balnearia que con fines terapéuticos se desarrolla en centros termales como el de Poseidón. Como pie de Maradona, ha sido bautizada esta formación rocosa, ya que en el Golfo de Nápoles no todos los dioses son de la antigüedad. El descubrimiento de rincones solo accesibles por mar es una invitación para que el viajero se embarque. Frente a las islas, la costa de Bacoli pertenece a las tierras peninsulares de la zona volcánica de los Campus Flegreos. En este litoral, desde Bahía a Bacoli y Miseno, se alzaban las grandes villas del centro de veraneo más famoso del Imperio Romano. La tumba de Agripina en Bacoli es en realidad una villa romana. Incesantes, los ferries unen las poblaciones del Golfo de Nápoles, cruzándolo rápidamente para llegar a Sorrento. El Golfo de Nápoles tiene en la meridional Sorrento un final brillante. La Plaza Tasso, dedicada al genial poeta del Renacimiento, es el centro neurálgico del Sorrento antiguo. De ese dédalo de calles medievales repletas de palacios bizantinos y de claustros silenciosos como el de San Francisco de Asís,
También conserva monumentos tan curiosos como el Sedile Dominova, la única logia del Renacimiento que ha sobrevivido en Campania. Hoy como ayer, los artesanos de la marquetería mantienen esta antigua técnica traída por los árabes, que cobró un auge espectacular durante el Renacimiento. El gran Caruso, desde el mayor hotel de Sorrento, ejerció de anfitrión de numerosos famosos. Desde el siglo XVIII, muchas de las personalidades que visitaron la isla de Capri se detuvieron en Sorrento, haciendo crecer la buena reputación de sus costas peninsulares. Al atardecer, se deja sentir el sabor irrepetible de Sorrento. Un breve trayecto lleva a la cercana Capri. Capri siempre fue atractivo para los famosos. El que más contribuyó a darle celebridad en el siglo pasado fue el médico sueco Axel Munthe, que publicó en 1928 un libro titulado Historias de San Michele, en el que cuenta su vida en la villa de San Michele, alzada sobre un antiguo palacio romano. La isla de Capri no tiene un origen volcánico. Sus costas caen a pico sobre un mar muy profundo, abriéndose en 65 grutas. Pero tan solo una ha alcanzado la celebridad, la Gruta Azul. Come possono vedere, ci sta molta gente che arriva tutti i giorni qua. Una media di 2000 persone al giorno d'estate. Según la leyenda, el emperador Tiberio la convirtió en su piscina privada y los viajeros de todos los tiempos han querido disfrutar de ella. Perché la Grotta Azzurra, diciamo, per noi è tutto, ma anche per la gente che viene a Capri. En un principio, Capri estaba unida a la costa italiana
y en una de las grandes convulsiones geológicas que azotaron al Golfo de Nápoles, quedó sumergida en el mar, aflorando solo la parte que conocemos. Durante todo el año, hay gentes llegadas de medio mundo ocupando las terrazas de los cafés de la Piazzetta. Oscar Wilde vino a la isla invitado por Axel Munthe, que ejerció de anfitrión de Capri, y se sumó a la larga lista de admiradores extranjeros que en ella crearon y descansaron. Rilke, Graham Greene, Mendelssohn, Debussy y todo un grupo de actores norteamericanos, Clark Gable, Jack Lemmon o Joan Crawford. El aroma de limón que impregna las calles de Capri ha inspirado a un delicado perfume. Desde el mirador, la vía Krupp baja sinuosa recordando a Friedrich Alfred Krupp, que se suicidó en este mismo lugar, al haber sido acusado de realizar auténticas orgías. Las caprichosas villas se asoman al vacío. Entre ellas se encuentra un curioso monumento dedicado a Lenin, que fue a visitar a Máximo Gorki, exiliado en Capri, para preparar la Revolución Rusa. No cabe duda que Tiberio sí organizaba orgías en Villa Iovis, la mayor y más lujosa de las villas construidas en la isla por el emperador. La villa constaba aproximadamente de 300 habitaciones que ocupan una superficie de 7.000 metros cuadrados. Anacapri resulta un escalón más hacia las alturas. El lujo de sus comercios y de sus villas de millonarios también asciende día a día. ¿Y la iglesia de San Michele, con su extraordinario suelo de azulejos en el que se representa la expulsión del paraíso de Adán y Eva? Tal vez el Vesubio, con su amenaza de destrucción y fuego, ha sido el motor que ha impulsado a crear una personalidad y un estilo de vida fuerte y placentero, que ofrece a los visitantes las esencias del Mediterráneo. A la sombra del Vesubio, la región de Campania atesora las esencias más puras del Mediterráneo. Cada época, cada imperio, ha dejado su huella de manera caprichosa en esta tierra del claroscuro, elegida por los dioses y los grandes viajeros. Aquí nació el turismo, el viaje por puro placer, al convertirse en el destino final del Gran Tour, iniciado por las clases altas del siglo XVIII, en busca de los hitos artísticos de la civilización europea.
En torno al Golfo de Nápoles, los griegos fundaron su primera colonia en el siglo VIII a.C. y convirtieron el sur de Italia en la Magna Grecia. Su influjo todavía hoy hace diferente a la Campania. El sur de la península de Sorrento guarda una de las costas más famosas del mundo. En ella pervive un concepto del ocio y del placer, en el que se dan cita todas las artes para crear una estética depurada unida a la naturaleza. Las villas colgadas sobre el abismo ya fueron frecuentadas como lugar de descanso y recreo desde la antigüedad. Estos paisajes inspiraron o sirvieron de escenario a grandes artistas. Filan por sus calles los representantes de las antiguas repúblicas. La regata histórica se celebra a la antigua usanza, frente a una costa repleta de grutas. Simboliza la rivalidad entre las repúblicas de Venecia, Génova, Pisa y Amalfi. Esta vez, la suerte ha hecho justicia a este pueblo de grandes navegantes y los amalfitanos son los ganadores. Los elevados conocimientos de navegación de esta pujante república se plasmaron en la Tábula de Amalfa, que hasta el siglo XVI fue el código de derecho marítimo que gobernó todo el Mediterráneo. El comercio entre Occidente y Oriente tuvo un fiel reflejo en la estética de la ciudad, donde se mezclaron dos mundos armoniosamente. En el Duomo de San Andrés se funden la sobriedad heredada de Roma y la imaginación bizantina. Como antaño, el viejo Amalfi se retuerce en su sinfín de callejas que son eco de la magia oriental. Disfrutaron de este exquisito palacio construido en el siglo XIII por un rico comerciante que se convirtió en pirata, Landolfo Ruffolo. Wagner se inspiró en Villa Ruffolo para componer el segundo acto de Parsifal. Otra de las grandes villas, el Palacio Sasso, convertido en hotel, recrea los tiempos en los que los viajeros decimonónicos descansaban en Ravello, después de realizar el Gran Tour a través de Italia. Ravello está más cercano al cielo que a la costa, como dijo André Gide. En la cima de la montaña se alza desde el siglo XI el Duomo. Sus fabulosas puertas de bronce del siglo XII dan paso al arte sacro atesorado por la familia Ruffolo. La fama internacional de Ravello
no altera la vida tranquila de los habitantes que se reúnen en la Piazza Vescovado. Frente al Golfo de Salerno y el Cabo de Orso, se asoma la terraza de Villa Cimbrone al infinito marino, entregando a los amantes un lugar para soñar, como lo hicieran Greta Garbo o el presidente Kennedy. Intramuros se guardan secretos y tradiciones de un tiempo que los amalfitanos se encargan de que no termine de pasar. Entre ellos, la fabricación de un papel de calidad, siguiendo los métodos utilizados por los árabes en época de la República Amalfitana. A bordo de las naves también llegaron conocimientos científicos que sirvieron a Flavio Gioia para inventar la brújula. Amalfi y Ravello mantienen la atmósfera de lujo de los comerciantes medievales que levantaron sus palacios asomados al mar. De las veladas musicales de antaño proviene el gusto por los conciertos en los mismos jardines. Boccaccio en el Decamerón habla de una costa marina que sus habitantes llamaban la costa de Amalfi, llena de pequeñas ciudades, de jardines y de fontanas, entre las cuales ciudades dichas hay una llamada Ravello. Huéspedes ilustres, Positano forma parte de la geografía del lujo, con gentes que utilizan las calles como pasarelas y apuran la fiesta de vivir en reuniones privadas en las grandes villas. Famosos de todos los tiempos descansaron en estas villas. Se sintieron atraídos por la belleza agreste que había inspirado a tantos artistas y no dudaron en difundirla por el mundo entero. Praticamente c'era la fotografia del Cottone, le piccole scuole giù. Frente a Positano, las islas Ligali representan para la mitología egea los cuerpos de las sirenas Ligea, Leucosia y Parténope, que intentaron seducir a Ulises sin lograrlo, según cuenta la Odisea. Otros, como Rudolf Nureyev o Eduardo de Filippo, no lograron escapar a los encantos de estas islas y fueron sus propietarios. Hasta Amalfi llegaron los viajeros ilustrados y románticos del Grand Tour, que la convirtieron en una ciudad balneario. Pero la historia de Amalfi se remonta a la época bizantina, cuando fue una poderosa república de navegantes y comerciantes. En memoria del antiguo esplendor,